Sale, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver son las neoplasias malignas que por lo general van a afectar en gran medida a los adultos mayores específicamente. El día de hoy vamos a ver los factores de riesgo, ¿sale? Porque mucha gente cree que el cáncer es un castigo, porque alguien le echó mal de ojo y no saben qué parte de sus acciones pues tienen que ver o causan repercusión en su salud. Entonces la etiología del cáncer es multifactorial. No hay un solo mecanismo causante o desencadenante. Sin embargo, podemos englobar que cerca del 80% de los cánceres, de las neoplasias, están causadas por factores externos al ser humano. Tenemos que definir antes que nada qué es una neoplasia. Neo viene de nuevo y plasia tejido, tejido nuevo. Entonces, ¿qué significa con esto? Que hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Cuando son neoplasias malignas, ya se les dice como tal cáncer. Tenemos que también determinar que un tumor se le puede decir también a una masa de tejido que todavía no se sabe si es benigno o maligno. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien esas definiciones para evitar caer en contradicciones, para evitar caer en confusiones o espantar al paciente o hablar de una mejor manera o de una manera más correcta. El 20% de las neoplasias pueden estar relacionados con factores genéticos, con factores hereditarios. ¿Cuáles van a ser los factores y agentes exógenos? Los químicos. Químicos como tales de acción directa y de acción indirecta, es decir, acción directa son fármacos, son químicos, son moléculas, son sustancias que al tener contacto con algún tejido de nuestro cuerpo van a inducir cambios de manera directa. Y los de acción indirecta a través de la absorción, inhalación, digestión de moléculas precursoras que como tal no son cancerígenas, pero que pueden causar un daño cuando estos son metabolizados. También los agentes exógenos, los agentes físicos, como los rayos ultravioleta, la radiación ionizante. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante, que es ionizante, que genera o que cambia a las moléculas y las vuelve con una carga eléctrica inestable, y la no ionizante no cambia o no realiza esos cambios en las moléculas. Ejemplos de radiación ionizante, los rayos X. Ejemplos de radiación no ionizante, las antenas del Wi-Fi. Agentes exógenos, los virus, sin duda, y los parásitos. Agentes endógenos como las malformaciones, los defectos en el código genético adquiridos o que ya vienen de por sí incluidos en el genoma. Por ejemplo, hay gente que consume ciertas sustancias y que dañan el código genético. Esa persona estaba sana y a partir de la ingestión de esa sustancia, de la inhalación, de la aplicación de esa sustancia, va a inducir cambios en su ADN. Y ya como tal, hereditarios, sustancias que vienen ya causando con malformaciones en lo que son los eh, el tejido del ADN, en las secuencias de los cromosomas. Significa que ya viene de por sí el daño programado, tarde o temprano va a aparecer. Y agentes endógenos como las hormonas, hormonas sexuales, de crecimiento, estimulante de la tiroides, que en determinadas situaciones pueden sobreestimular a tumores. Por ejemplo, tumores ováricos, tumores de mama, que son dependientes de los estrógenos en las mujeres. ¿Cuáles son los agentes químicos más comunes para que sean agentes mutágenos o cancerígenos? En el pulmón, el arsénico, el asbesto, el tabaco. Fíjense que en la década de los 90s, 80s, gran parte de los tinacos eran creados de asbesto, eran hechos de asbesto, que es un material poroso
que tiene buena resistencia al calor y a la humedad. Por eso los utilizan mucho como agentes de fabricación de los tinacos. Pero con los estudios se empezó a demostrar que el asbesto se estaba acumulando en los cuerpos, en los tejidos de las personas, y esto desarrollaba la propensión a cáncer. ¿De qué? De piel, de pulmón, de cualquier tejido del cuerpo humano, pero con preferencia o predominancia en el pulmón. En la piel, el arsénico, los benzopirenos, sustancias químicas orgánicas que a veces se aplican directamente en la piel, la vejiga, el tabaco. Fíjense, mucha gente cree tontamente que el tabaco nada más es una molécula que se inhala y que se metaboliza en el pulmón, pero en realidad no es así. Recuerden que toda sustancia se metaboliza, es ingresada al cuerpo humano y entra a la circulación sistémica. En la vejiga, el tejido de la vejiga es especialmente susceptible al tabaco. Llegan a la consulta hombres fumadores, mujeres fumadoras que dicen tengo problemas para orinar, se les hace las pruebas y resulta que tiene cáncer de vejiga y su único antecedente era fumar. Dicen, bueno, es que no tengo cáncer de pulmón, eh, no puede ser eso, doctor, eso no es verdad, porque tendría cáncer entonces de pulmón o de vejiga, pero no es lo que quiera la gente, sino que simplemente la fisiología así es. En el hígado, sin duda, las bebidas alcohólicas. El alcohol es un agente tóxico, tienen que grabárselo. No porque lo vendan en las tiendas, no porque lo consuman ustedes y no les pase nada, no significa que no sea tóxico. El cigarro es tóxico y lo siguen vendiendo, el cigarro causa muertes y lo siguen vendiendo. Solamente son sustancias reguladas. La marihuana es una sustancia que causa retraso en la conducción neuronal, vuelve lenta a la gente con el uso a largo plazo, disminuye su capacidad cognitiva incluso y ya está siendo regulada, ya se pueden comprar ciertas cosas derivadas de la cannabis. Entonces, el alcohol es una sustancia totalmente tóxica que induce cambios y destrucción de los hepatocitos. Y en las vías aerodigestivas, el tabaco, las bebidas alcohólicas son una gran causa de cáncer. Mucha gente dice, bueno, pues es que yo no tengo propensión, soy joven, nadie en mi familia ha tenido cáncer, ajá, pero si tú vives en una zona con alta exposición a rayos ultravioleta, como son las costas, lugares calurosos, significa que estás recibiendo mayor cantidad de rayos ultravioleta, a eso súmale consumo excesivo de alcohol, consumo de tabaco, pues ahí se va a desarrollar. Los factores de riesgo para el cáncer de pulmón son los siguientes. La contaminación atmosférica. Los benzopirenos provienen de la brea del pavimento, es decir, del asfalto, del chapopote. Tú aunque no te des cuenta, en tu colonia, en tu calle que está hecha de chapopote, pasan y pasan y pasan vehículos. Ese chapopote empieza a desprender filamentos que tarde o temprano vas tú a oler, que vas a inhalar, a respirar y con ello se te van a ir acumulando en el interior de tus pulmones. La gasolina, los aceites pesados, son agentes que causan cáncer en una exposición continua. Y ya no digamos de la gente que trabaja en zonas industriales y que se ven expuestos a químicos pesados, fibras de asbesto, gente que hace níquel, que fabrica el cromo, que se dedica a la fabricación de baterías, que se dedica a la minería, gente que vive cerca de las minas, mucha gente ignorante, lamentablemente, se pelea contra las mineras, ¿vale? Creyendo que causan un daño.
no es que causen un daño, sino que simplemente la explotación de ese mineral propio, sale del subsuelo de esa zona, causa esos daños por las propias interacciones de la molécula. No es que sea la bendita minera, sino que es la explotación de las moléculas, de los polvos. Entonces, mucha gente cree, los adultos mayores, cree que estas lesiones, estas bolitas, pues son propias de los adultos mayores. Ah, pues es un lunarcito, es que ya está viejito, es una manchita, es que ya está grandecito, ya está abuelito. Es normal en los viejitos. Pero tienes que reconocer lo que yo te dije al principio del curso. Todo síntoma clínico o toda expresión en un paciente tiene que demostrarse que no es patológico, no, y nunca tomarlo como siempre algo bueno. ¿Vale? Si el paciente tiene eso es porque tiene algo ahí desarrollándose. Entonces, por ejemplo, usted es un cáncer de piel. Si ustedes se dan cuenta, la gente, mucha gente de edad adulta mayor, tiene estas lesiones y no se dan cuenta. Y la gente cree que es nada más una bolita, un lunar, ¿sale? De la normalidad. ¿Vale? Hay gente que incluso dice, bueno, es que esto es un lunar, doctor, esto no le sale a mi paciente, este le salió a mi paciente, pero es un lunarcito, es que fuimos a la playa. No, men, este es un carcinoma, esto es cáncer de piel, incluso hasta le pican, le echan pomaditas, le echan cremitas, y es que no se me quitó, mi doctor, le puse incluso hasta barmicil. ¿Cómo crees que le vas a echar ese ungüento que fomenta, que bloquea las defensas del cuerpo y fomenta el crecimiento de ese tumor de una manera descontrolada? Entonces, vean lo que yo siempre les voy a decir, no receten medicamentos a lo tonto, eviten que los pacientes consuman medicamentos a lo tonto, que se apliquen, que ellos se automediquen, porque llegan a la consulta complicados, llegan a la consulta ya con el cuadro clínico modificado y quieren que el médico tenga una visión de rayos X, tenga ojos de microscopio para detectar qué es lo que tiene. Yo estoy seguro que ustedes han visto también igual este tipo de pacientes en los que tienen un lunar gigante. Es que es un lunarcito. Está normal, mi abuelito, es que se expone mucho al sol. Pues es que la realidad es que ese es un tumor también, es un melanoma, vean. Vean ese tumor, es un tumor, es cáncer de piel, de células de la piel, de células pigmentadas, de melanocitos. Esto tú lo ves por fuera y dices, bueno, se ve curioso, pero en realidad esto ya tiene una infiltración seguramente al sistema nervioso central. Quizás en unos 5 meses este señor empieza a convulsionar, empieza a tener deterioro cognitivo, empieza a perder control de los esfínteres y todos digan, bueno, ¿qué le pasó, no? Y nunca sospechen que tenía un cáncer de piel. Igual en nuestras señoras, en nuestras viejecitas que se exponen mucho a la luz solar, gente campesina por lo general, tienen múltiples lesiones que no son congruentes con un lunar común, con una mancha pigmentaria solar común, sino que empiezan a ulcerarse, empiezan a abrirse, empiezan a crecer de manera rápida. Y qué rápida, en un mes, 2, 3 meses, eso es crecimiento rápido. No es que crezcan en una semana, no. De 1 a 3 meses crecen muy rápido, se empiezan a llenar de úlcera, empiezan a sangrar, a sacar líquido. Es totalmente neoplásico. Entonces, vean, yo estoy seguro que ustedes, ¿sale? Lo han visto y la gente anda así como si nada en la calle caminando, creen que es normal, ¿sale? Esta señora, pues tú la puedes ver vendiéndote lo que tú quieras, ¿sale? A lo mejor es tu abuelita, y tú creyendo que lo que tiene ella es normal. Y podemos llegar hasta el punto en la que el paciente pues dice, bueno, es que me está creciendo.
Incluso puede empezar a haber pérdida de tejido de lo que es en su cuerpo y el paciente empieza a tener ciertos cambios neurocognitivos en los que esos cambios dañinos, esas pérdidas de tejido en su cuerpo ya los empieza a normalizar. Y cuando uno le pregunta, cuando llega a la consulta y le falta un pedazo de carne, un pedazo de oreja, de algún pedazo de su cuerpo, dice, bueno, es que me fue creciendo. Y uno le pregunta, bueno, señor, pero es que no se dio cuenta que estaba perdiendo tejido, ¿sale? El paciente te va a decir, bueno, sí, pero pues es que no me dio tiempo, es que no le di tanta importancia. Entonces, date cuenta cómo el paciente o la propia enfermedad trata de propagarse induciendo cambios neuropsicológicos en el paciente. Cómo la enfermedad prácticamente toma el control de la mente y le dice, sabes que esto es normal, déjate, 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 déjate. Hasta que llega la consulta así y el paciente dice, es que es normal, para mí ya es normal. Bueno, ¿cómo va a ser normal que pierdas tejido, que tengas tejido muerto? Esto es típico de los cánceres de mama, que llegan las mujeres, dice, bueno, es que no me sentí ninguna bolita en los pechos, no tengo ninguna molestia en los pechos, pero es que me salió una ulcerita aquí. Y es que de seguro porque me picó un mosquito, es porque la vecina me hizo brujería, es porque dormí mal, pero ya que le dices que es un cáncer, que es un tumor, ah, no, enfermera, usted no sabe, usted sáquese a la goma, usted no, ¿qué va a saber de esto? ¿No? Entonces, vean, dense cuenta cómo estos cambios causan cambios también en la psique del paciente. El paciente niega que tenga una enfermedad grave. Lesiones que parecen normales, porque hay ciertas lesiones que parecen normales, queratosis del adulto mayor, pero ¿cómo nosotros las vamos a identificar? Crecimiento rápido. Un crecimiento rápido siempre es sugerente de una neoplasia. Cambios de coloración, un color que francamente se vea feo, malo. Bueno, es que este no es un lunarcito pálido, este es un lunar que va creciendo muy rápido, que va teniendo lesiones satélites, es decir, a la lejanía de la lesión principal, pues esto ya no es normal. Vean esta pobre señora que llegó a la consulta en el Hospital General de México y que vean cómo ya tenía su cáncer de piel totalmente avanzado y me comentan mis médicos de cancerología del área del servicio de cáncer, de oncología de ahí del Hospital General de México, que yo como si nada, entonces ya lo había asimilado, pero ella en su mente decía, pues es que es algo normal, pero te digo de nueva cuenta, cuando tú ya ves estas lesiones en la superficie así tan grandes, ten la seguridad que ya tiene una metástasis, es decir, que ya se ha diseminado ese tejido canceroso neoplásico hacia otras áreas, seguramente hacia ojo, seguramente hacia cerebro, seguramente hacia laringe. Entonces, quizás en 1 o 2 meses esta persona empieza a convulsionar, quizás esta persona empieza a perder la vista como parte de las metástasis que empiezan a propagarse en su piel. Incluso lesiones tan tontas, chiquitas, que bueno, güey, es que me machuqué, es que me quemé, es que de seguro es porque agarré una vaca y aquí en el pueblo dicen que cuando uno agarra las vacas le salen bolitas, ¿no? Entonces, vean cómo estas lesiones no parecen ser algo grave. Bueno, se ha de haber machucado, eh, algo ha de haber hecho y que le lastimó la mano. No, pues es que es un cáncer de piel. Entonces, ustedes tienen que reconocer estas pequeñas lesiones, pequeñas o grandes lesiones, cuando ustedes revisen a su paciente, porque la gran mayoría, el médico solamente se va a enfocar al problema al que viene la consulta al paciente. Y como el paciente no lo nota importante, pues esto va a escapar de la exploración física. Entonces, ustedes también sean como los vigilantes del paciente. Esto que podría parecer un pie diabético, no es un pie diabético. ¿Por qué? Porque simplemente el pie diabético está destruido todo. Este tiene
una especie de muerte excéntrica. Se ve que inició la muerte en una zona y se empezó a diseminar. Hay tejido necrótico, hay cambios de coloración y que seguramente pues fue un cáncer de piel, un melanoma que fue creciendo. Seguramente este cáncer de piel ya avanzó a lo que es el, hueso, a próstata si era un hombre. Entonces, nuestra gente de campo, ustedes que van a estar trabajando gran parte en centros de salud, tienen que darse cuenta, tienen que explicar, tienen que explorar al paciente y explicarles, bueno, señor, ¿tiene usted algún cambio en su piel, algún enrojecimiento? Porque el arsénico es una sustancia tóxica que viene en gran parte en los fertilizantes y que es dañino a la piel. Entonces vean cómo esta piel ya está totalmente quemada, ya está totalmente magullada, la anatomía macroscópica ya está totalmente destruida, pero que el paciente puede decir que esto ya es normal. Bueno, es que a mi papá le salió, a mi abuelito le salía, a mí ya también me salió, pero es porque manejamos la tierra. Sí, sí la manejas, pero es porque ya estás teniendo un cáncer, ya estás teniendo neoplasias. Esto no es normal, ¿eh? Cuando los pacientes te digan que algo tú sabes que se vea normal y para ellos es normal, es que están mal, ¿vale? Porque ellos tratan de justificarlo o tratan de minimizarlo. Pero ¿qué crees? No nada más el trabajo, no nada más las exposiciones ambientales, sino que nuestros propios estilos de vida son las causas del cáncer. Hace aproximadamente 50 años, las empresas tabaqueras se dieron cuenta que quienes consumían los cigarros, en gran medida, en 80% eran los hombres. Y se dieron cuenta, bueno, ¿sabes qué? Falta, queremos ganar más dinero. Vamos a meter campañas, ¿sale? De que las mujeres deben de consumir tabaco, porque las empodera, porque las hace ver mejores, porque están tomando decisiones sobre su cuerpo, porque las hace ver más poderosas, porque no nada más es algo exclusivo del hombre, pero en realidad solamente fue una mera estrategia mercadológica para vender más cigarros. Y esas mismas estrategias se siguen aplicando en la actualidad, ¿eh? ¿Vale? Para el alcohol, para los servicios de aborto, para una gran cantidad de cosas. Te lo venden como si fuera una victoria, unos derechos, algo que tú mereces, pero en realidad son estrategias para vender más productos. Entonces, ve cómo estas campañas de las tabacaleras en Estados Unidos empezaron a fomentar y a tener anuncios en los que proyectaban a mujeres poderosas, a mujeres supuestamente libres, para que consumieran sus cigarros. Entonces, el consumo de los cigarros aumentó. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? Aumentaron los niveles de cáncer, las empresas, las entidades federales y regulatorias en el consumo del alcohol y el tabaco, dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer este tipo de anuncios porque ha aumentado la incidencia de cáncer. Y por lo tanto, en la década de los 70 empezó a reducirse el consumo de el tabaco. ¿Qué veíamos antes en los comerciales de tabaco cuando había comerciales de tabaco? Veíamos a un vaquero libre, con su montado en su caballo y que lo hacía ver muy masculino porque fumaba, ¿no? Pero en realidad era una campaña mercadológica. Entonces, ve cómo hay puntos rojos en los que el cáncer de pulmón es totalmente imparable, ¿sabes? Por ejemplo, podemos tener a Europa, Rusia, América del Norte, Canadá, Estados Unidos. Y podemos tener también a lo que es China, Mongolia,
Australia, pero fíjate que en China es más por la polución, por la contaminación ambiental. México lo podemos considerar como un país intermedio en la incidencia de cáncer de pulmón. ¿Quiénes van a tener más riesgo? Personas que tengan un pariente que haya tenido cáncer de pulmón. Eso sin duda. Significa que si tu paciente, tu pariente, tuvo cáncer, significa que genéticamente ya estás predispuesto tú a tener cáncer. ¿Por qué? Porque simplemente ya tienes un daño en tu código genético. Entonces, se ha visto que ciertas características bioquímicas de nuestro hígado, como la molécula del citocromo P450, hace que una persona tenga mayor probabilidad de adquirir el hábito de fumar, porque inconscientemente ese paciente, esa persona, busca compensar, adquirir, neutralizar esa necesidad corporal que tiene y la va a encontrar en el cigarro. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar el cáncer de pulmón? El humo del tabaco incluye más de 30 tóxicos. Entre los principales es la nicotina y el alquitrán. ¿Qué va a pasar con ellos? En el pulmón están las células pulmonares, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Esos neumocitos, esas células de pulmón, en su superficie tienen unas estructuras que se llaman cilios, que barren los tóxicos. Fíjate cómo el humo del tabaco elimina, borra esos cilios y por lo tanto no va a poder borrar o eliminar las sustancias tóxicas. Como esas sustancias tóxicas no van a poder ser eliminadas, va a haber un cambio en las células hasta que se llegue a convertir en un cáncer. Mucha gente tiene estas lesiones, estas bolitas, estas nodulaciones en las radiografías y dice, bueno, es que siempre he tenido esas bolitas, ¿no? Y lo minimizan, pero pues son tumores. Lamentablemente estos tumores son, no se sienten porque dentro de los pulmones no hay terminaciones nerviosas. Entonces, cuando una persona llega a la consulta o les llega a la consulta y les digan, es que me duele el pulmón, no le duele el pulmón. ¿Sale? Viene por algo muscular, por algo psicológico, o porque quizás ese tumor intrapulmonar ya se diseminó a estructuras de la caja torácica. Por eso cuando vienen a una consulta y dicen, me duele el pulmón, no es que duele el pulmón, ¿sale? Vean cómo en esta radiografía ya empieza a tener ciertas nodulaciones nuestro paciente, pero tiene una nodulación gigantesca. Obviamente nuestro paciente ya tiene zonas de lesiones de daño pulmonar. Y si tú lo ves y si tú lo sacas, le haces una necropsia a este paciente, vas a ver que si vivió en una ciudad mayor a 1000 habitantes, como lo es Puebla, como lo es Jalapa, vas a ver que sus pulmones van a estar así, llenos de hollín, llenos de tóxicos, llenos de polvo, que el pulmón ya no pudo eliminar. Y se va a quedar, ¿eh? Eso ya no lo va a poder eliminar el pulmón. Grábenselo a fuego en su mente. Algunas sustancias que inhalamos, como las sustancias del humo del tabaco, ya no pueden ser eliminadas. Por más que tú tontamente digas, pues es que le voy a dar un llegue a mi cigarro y lo voy a sacar. No, men. No, amiga. El humo se va a quedar acá. Tú nada más vas a poder sacar el aire, el humo que tienes acá, pero muy difícilmente vas a poder sacar el humo que ya retuviste en el interior de tus pulmones. Y si esto lo haces un cigarrito al día por 10, 5, 15, 20 años, se van a quedar así. ¿Sale? Es la realidad. Abre los ojos, despierta.
si corres la suerte de no tener un pulmón tan sucio, pero corres con la mala suerte de que te expusiste de manera corta pero intensiva a humos, a tabaco, pues a lo mejor no se te va a llenar tu pulmón de hollín, pero pues sí vas a desarrollar un cáncer de pulmón. Hay otros tipos de cánceres asociados, como por ejemplo los cánceres de laringe. Mucha gente dice, bueno, es que empiezo a tener una molestia en mi garganta. Van con médicos y le dicen, no tienes nada, porque realmente, ¿cómo vas a ver esto? Dentro de una radiografía no se va a ver. ¿Cómo lo vas a ver en una exploración física? No lo vas a ver. Muy difícilmente se llega a diagnosticar. Hay que hacer biopsias de tejidos y la gente le tiene miedo a las agujas. Imagínate que te metan una aguja en la garganta para determinar qué es esa bolita que te ha estado creciendo y que te ha cambiado la voz, que te pica cuando hablas, que te duele cuando tragas. Entonces, muy difícilmente. Pues vean cómo esta tráquea ha sido ya extirpada de este paciente. Ya este paciente ya no va a poder tragar de manera correcta. A este paciente seguramente se le colocó un tubo de silicona para que por ahí pase el alimento. Pues ya no tiene tráquea, ya no tiene esófago por donde pueda pasar el alimento. Entonces, de nueva cuenta, el alcohol causa cáncer en exceso. ¿Y qué crees? Las mujeres que toman alcohol son más propensas al cáncer de mama. Entonces, es que a mí no me puede dar cáncer porque soy mujer. No me va a dar cáncer de hígado porque soy mujer. Y es que nada más me tomo una chelita. No, es que no es así. ¿Sale? Tú, al tener pechos más desarrollados, tienes más cantidad de grasa. Esa grasa va a verse alterada por el alcohol y por sus metabolitos tóxicos. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los cánceres atribuibles al consumo del alcohol? Cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de hígado, de laringe, de seno. Fíjate que el alcohol causa 26,000, casi 27,000 casos de cáncer en la mujer. Es demasiado. Solamente porque te vas a tomar tu chelita ahí a convivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la zona en la que se causa mayor incidencia de cánceres por alcohol? En Latinoamérica. Nuestra propia raza indígena mezclada con razas asiáticas y europeas nos hace propensos a el cáncer por alcohol. Entonces, eh, en un estudio que se hizo en el Hospital General de México, en el área de cáncer de cabeza y cuello, se sacó la cuenta de que los cánceres de cabeza y cuello, el más predominante es el de la cavidad oral, cáncer de boca. Y de nueva cuenta, relaciones sexuales de riesgo que le hacen sexo oral, aunque tú creas que tu novia, tu novio te es fiel, la verdad es que no es así. ¿Vale? Y ustedes lo saben. ¿Vale? Van a contagiarse de virus de papiloma humano aunque no tenga lesiones, porque no necesariamente vas a ver una lesión por papiloma humano y la persona va a estar limpia de papiloma humano. ¿Vale? Todos, tarde o temprano, vamos a tener papiloma humano en alguna de sus variantes. Todos, todos, todos. Así no tenga relaciones sexuales. ¿Sale? Porque el virus del papiloma humano es un virus ubicuo que se encuentra en todos lados, pero que hay ciertas variantes que sí causan neoplasias, cánceres, pero no porque tú no seas mujer, a ti no te va a dar cáncer cervicuterino, te puede dar cáncer de pene. O simplemente vas a ser un portador
y en cada sexo oral que te den vas a transmitir el virus del papiloma. Luego sigue los cánceres de tiroides, cánceres de faringe, laringe, de fosas nasales y senos paranasales, ¿eh? Mucha gente dice, es que ya llevo años, llevo meses enfermo de los senos paranasales y no dan con el tratamiento, no dan con la cura. Bueno, pues es que a lo mejor tu problema no es una infección, no es una sinusitis, no es una rinosinusitis, sino que es un cáncer. Y cánceres de glándulas salivales. ¿A poco tú sabías que había cáncer de glándulas salivales? Hay cáncer de todo, ¿eh? Cáncer de todo. Entonces, vean a esta persona que ya tiene un cambio que se llama leucoplasia. Leucoplasia. Es decir, cambios blanquecinos en un tejido mucoso. Vean a esta señora, le encantaba fumar. ¿Vale? Aquí se ponía su cigarrito y mira, ya tiene cambios de leucoplasia, es decir, estas células ya han mutado y ten la seguridad que ya han empezado a diseminarse hacia otras áreas. Por eso tienen que entender que cuando un paciente dice, bueno, está curado del cáncer, pero hay un riesgo de que vuelva a crecer, sí es verdad, porque tú cómo tienes la certeza de que alguna de estas células, en algún golpe que haya recibido esta señora, o en alguna célula radical que se haya escapado, pues no ya se haya ido hacia otra zona y empieza a crecer de nuevo. De este cáncer de labio por hábito tabáquico. ¿Vale? Véanlo, véanlo. Vean a esta persona con un cambio canceroso neoplásico en los labios. Mucha gente dice, es que me machuqué, es que me mordió algo, me mordió mi novia, me picó una avispa. Pero es que en la realidad, la gente siempre va a buscar, inconscientemente va a buscar minimizar sus síntomas. Siempre, es que de seguro salí a la calle y me vio feo el vecino y este tiene el ojo pesado. Pero es que en realidad no es así. ¿Sale? Vean, vean simplemente esta lengua. Prácticamente ya tiene una lengua nueva. ¿Sale? Vean cómo ya está su tejido diferenciado, crece. Si esto ya creció en el exterior, imagínense en el interior, ya muy difícilmente. ¿Sale? Vean en este paciente, ya tiene cambios de coloración en la lengua, cáncer de lengua. ¿Sale? Mucha gente cree, pasando a cáncer de tiroides, que, pues nada más quitando la tiroides, ya se te cura el cáncer, ¿eh? Fíjate que del 20% de las tumoraciones de la tiroides van a ser malignos en el 20%, ¿eh? ¿Sale? Van a ser malignos bien común y es un cáncer muy común. He conocido unos 15 pacientes que ya no tienen tiroides porque tuvieron cáncer de tiroides. Vean este crecimiento del cuello. Bueno, es que está gordita. Hay que darle chance, ¿no? Pero en realidad es un crecimiento, es una masa que está creciendo ahí en su tiroides. El paciente empieza a tener problemas para la deglución, el paciente empieza a tener cambios de la voz, se le hace más gruesa o le dificulta emitir sonidos, ojo, no hablar, emitir sonidos, es decir, que el aire pase de las vías respiratorias hacia la boca. Podemos llegar a casos más graves que pueden ser mal diagnosticados como bocio, ¿sale? El bocio es un crecimiento de la tiroides secundario a una enfermedad tiroidea, pero pues este puede confundirse con un tumor, ¿sale? Vean cómo esta persona, esta mujer, tiene un crecimiento unilateral
en la porción cervical anterior y por lo tanto, pues no está hablando de una neoplasia. Gente que se deja sin tratar estas lesiones y que cree tontamente, pues es que es una bolita, es de que lavo mucho, es de que hago corajes, es que de seguro, mi abuelita me causó daño, me tiró de chiquita y por eso me salió así. No, son tumores. Vean cómo esta pobre paciente ya tiene tumoraciones gigantes, o sea, nada más quiero que lo pienses tú como personal de enfermería y que digas, bueno, ¿cómo una persona se va a dejar crecer estas tumoraciones? O sea, esto tuvo que crecer en más de 6 meses. ¿Por qué no vino a consulta? ¿Por qué no fue a consulta? ¿Por qué se esperó a que creciera? Fíjate cómo las enfermedades causan cambios en la mente de los pacientes. No tienen la culpa a veces, ¿sale? Pero nosotros tenemos que ser bien enfáticos con el paciente. ¿Sabe qué, señora? ¿Por qué no vino cuando empezó a darse cuenta que crecía? ¿Sale? ¿Y qué crees? El cáncer ya brincándonos a cáncer de estómago y de esófago, está relacionada con los alimentos. Vamos llevamos 41 minutos, vamos a dar 4 minutitos de descanso y ahorita regresamos.
Bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? Entonces, el cáncer de estómago. El cáncer de estómago se va a asociar sin duda alguna a cambios en la dieta, ¿sale? Dieta rica en nitratos, es decir, proteínas, sustancias químicas que han sido modificadas especialmente al ser carbonizadas, al ser quemadas. Sal y alimentos ahumados. El humo, esas propiedades químicas que tiene, el hollín, el alquitrán, causan cambios conformacionales dentro de las células estomacales. Mucha gente cree que comer alimentos ahumados es más sano, pero en realidad no lo es, porque simplemente causa mayor ingesta de partículas de humo. Vean cómo se ve un estómago ya todo destruido por un cáncer gástrico. Vean, estas son los pliegues normales, las verrugosidades normales del estómago, pero vean cómo aquí ya se pierde toda la anatomía normal que este estómago pudiese tener. Se ha descubierto que también la infección por el Helicobacter pylori es una gran causante de cáncer de estómago. Primero llega la infección por Helicobacter pylori, después causa una enfermedad ulcerosa péptica y después esa enfermedad ulcerosa péptica va a evolucionar a lo que es una metaplasia y si no es tratada esa metaplasia hacia una displasia. El cáncer de hígado, ¿sale? Se va a asociar a infecciones por virus de la hepatitis, incluso por virus del VIH. Muchos pacientes que tienen hígado graso se van a ver afectados por el virus del VIH porque uno de los lugares donde se empieza a replicar de mayor manera el virus del VIH es en el hígado. Y ciertas toxinas, como ya lo dijimos y lo repetiremos siempre, como el alcohol. Entonces, el cáncer inducido por el virus de la hepatitis B, que es transmitido por vía sanguínea, por vía sexual, ¿sale? En donde va a estar con una alta prevalencia en lo que es las zonas de Oriente Lejano y el continente africano. Afortunadamente, pues México se encuentra en una zona de baja prevalencia. Pero ojo, tenemos cáncer, tenemos mucha hepatitis B, tenemos mucha hepatitis y tenemos mucho cáncer de hígado. Pues ve como el cáncer de hígado no nada más está afectando a los hombres, porque son los que más consumen alcohol. De nueva cuenta, las campañas de consumo de alcohol, de supuesta liberación, de supuesta equidad, pues tienen nada más como único fin vender más producto, en este caso alcohol, ¿sale? Y fomentar el gasto, el consumo económico, ganar más dinero por parte de estos conglomerados, pero con daños en la salud pública. Entonces, fíjate que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo consumo verduritas, es que es sano, porque viene natural, hasta le dicen la madre tierra, ¿sale? Pero en realidad, algunas legumbres son extremadamente susceptibles a contaminarse con aflatoxinas, que son toxinas provenientes de hongos o de bacterias que se encuentran en la tierra, como el hongo Aspergillus niger. No nada más se va a ver en África Occidental, se va a ver en una gran cantidad de zonas, incluso México, en las cuales ese hongo, los hongos son, son ubicuos, se encuentran en todos lados. Si ustedes ven alguna parte de su cuarto que no han limpiado y van a ver una capita como blanquecina, eso en realidad no es polvo. Si ustedes se ponen a verlo bien, eso en realidad es un hongo, ¿sale? A mí me da personalmente mucho asco los hongos, porque son sustancias que vuelan muy fácil, a diferencia de una bacteria necesita estar pegada a una sustancia biológica para poder desarrollarse. El hongo no, el hongo puede estar en el mouse de tu computadora y sobrevivir años y años y años en una forma de espora hasta que tú lo vuelves a tocar y lo reactivas. A mí una de los microorganismos que me da muchísimo asco son los hongos. Entonces, el Aspergillus es un hongo
que si tú quieres encontrarlo de manera muy cercana, vete a tu refrigerador y ve un alimento con moho negro. Seguramente ese alimento ya tiene Aspergillus niger. Y ten la seguridad que ese hongo no nada más se quedó en esa tortilla toda negra que ya tienes. Como es un hongo, tiene la capacidad de diseminar sus esporas aún el mínimo movimiento que hagas. Entonces, todos tus alimentos ya están contaminados por el hongo Aspergillus niger. ¿Sale? Entonces, ¿qué crees? El consumo de carnes rojas está relacionado con cáncer colorectal. Pero no porque las carnes rojas sean malas, no porque las carnes rojas sean malditas, sino porque simplemente las carnes rojas tienen que sufrir un proceso de cocción para que sean saludables a la ingesta humana. Es decir, las fríes, las quemas, las cocinas, las pones en una plancha y esos cambios físicos que se realizan en la carne, esa carne quemada, se vuelven proteínas desnaturalizadas, es decir, proteínas no naturales, que al acumularse en tu intestino delgado y grueso, van a inducir cambios negativos en lo que es tu intestino o el colon. Entonces, por lo tanto, va a verse un mayor aumento de cáncer de colon. Entonces, eh, ¿qué tipo de carnes rojas? Pues obviamente, miren, yo pongo siempre el ejemplo de los tacos al pastor. ¿Sale? Es carne que está siendo directamente puesta al fuego, ¿sale? A diferencia, no sé, de un bistec que lo pones en un sartén, a diferencia de una milanesa que la pones en un bistec. La carne al pastor está directamente al fuego, induce cambios en esa carne. Entonces, ¿qué tipo de cáncer te puede dar? Pues un cáncer colorectal, ¿sale? Empiezan a salirte pólipos rectales, es decir, masas redondeadas, que en realidad son la transcripción de un adenoma, es decir, una malformación ya de las células del colon que seguramente se va a convertir en un cáncer. ¿Sale? Entonces, las radiaciones, ya para terminar, sin duda es uno de los agentes externos que más causan cáncer. ¿Sale? ¿Cuál es el principal cáncer? Cáncer de mama, cáncer de tiroides y leucemias. Después del accidente de Chernobyl en abril de 1986 en Pripyat, Ucrania, se vio un aumento de las concentraciones de radiaciones. De hecho, las radiaciones, si ustedes están enterados, yo espero que sí, si no, pónganse a leer en lugar de irse a chupar un día, ¿vale? Vean que incluso en 1991 en México compró la famosa leche radioactiva. La leche radioactiva era leche proveniente de Inglaterra, de Escocia, que fue contaminada con partículas de radiación de la explosión de Chernobyl. Entonces, cuando explotó el reactor nuclear de Chernobyl, esa nube tóxica de radiación viajó por todo el mundo, llegó a contaminar las granjas lecheras en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, y México compró esas leches contaminadas. ¿Y a quién crees que las vendió? A la población más susceptible, a través de los programas de leche popular. Supuestamente esa leche fue este, retirada del mercado, pero se dio cuenta que en el estado de Veracruz, donde llegó ese barco, ¿vale? Uno de los cargamentos que llegó a México, las tasas de pacientes con cáncer infantil aumentaron. Simplemente porque consumieron leche radioactiva. ¿Sale? Entonces ve como una partícula tan tonta que dices, bueno, es que es en Chernobyl, es en Ucrania, es a la otra vuelta del mundo. No me va a afectar. La verdad es que está siendo muy ignorante. ¿Sale? Entonces, si bien algunas radiaciones que se utilizan en la rama médica pues son para el tratamiento de cáncer,
pues esto no significa que ese tratamiento del cáncer no te vaya a desarrollar otro cáncer. ¿Por qué? Porque el tratamiento también es muy agresivo. Entonces, fíjate que si tú tenías cierta propensión a tener cáncer, auméntate una radiación y te va a crecer un tumor. Y quizás ese tumorcito pues se va a convertir en benigno, pero por lo general va a ser maligno. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy. En la próxima clase vamos a ver virus y cáncer, porque la gran cantidad de virus que están relacionados al cáncer, especialmente en los adultos mayores como la hepatitis, el virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma humano en las mujeres, ¿sale? Tienen una gran repercusión, ¿sale? Y todo esto tiene lugar 20, 30, 40, 50 años antes con experiencias sexuales de riesgo. ¿Y qué es experiencia sexual de riesgo? No es que tengas relaciones sexuales dentro de un vehículo, no es que lo hagas en la calle, sino que simplemente tengas la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Según la Organización Mundial de la Salud, según algunas definiciones, la promiscuidad se puede definir como el contacto sexual con más de dos personas en menos de 6 meses. ¿Vale? Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Una persona promiscua tiene relaciones sexuales con más de dos personas en menos de 6 meses. Entonces, la promiscuidad es un, eh, un factor de riesgo para esto, para el desarrollo de papiloma que puede desarrollarse en cánceres. ¿Vale? Yo he visto muchas mujeres que tienen cáncer cervicuterino y también he visto pacientes hombres con cáncer de pene. Entonces, es común, extremadamente común. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá y estudien.